Muy bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿sí? Nuestro estudio de hoy, Parashat Shavua, Parashat Vayakhel y Pekudé, Pero voy a hablar de... Shabbat HaChodesh, y voy a hablar de, y voy a hablar de Parashat Vayakhel y Pekudé, y de Shabbat HaChodesh. Muy bien. Todo el tema central de este Shabbat que estamos acercándonos a él es el Rosh Chodesh Nisan, el comienzo del mes de Nisan, que Bezrat Hashem, como dijimos hace unos momentos, será dentro de una semana. Es decir, el próximo miércoles por la noche estaremos comenzando el mes de Nisan. También el Shabbat a Jodesh, como estamos diciendo, es este Shabbat. Y también en la parashá Vayakhel y Pekudé, también nos hablan de los Jodesh de Nisan. ¿Por qué? Porque estas dos parashiot que terminan, muchas gracias por los saludos. Estas dos parashiot que terminan el Sefer Shemot, el libro de Shemot, hablan sobre cómo fue erigido el Mishkan y cuándo es que fue elegido el Mishkan. ¿Cuándo? Después de... Elegido es levantado. Después del desierto, ¿no? Después de, ¿en qué fecha Rosh Chodesh Nisan? ¿Sí? Es decir, que todo en este Shabbat gira en torno a este momento. Bien, en realidad, a partir de mañana, o ya hoy, Kaf Gimel, ¿sí? 23 de Adar, hasta el 29, ¿qué siete príncipes? Hasta el 29 de Adar, es lo que se llaman los 7 días de Miluim, los 7 días en los que se fue practicando. Moshe montaba y desmontaba el Mishkan para mostrar cómo tenía que hacerse. Y en Rosh Chodesh Adar es cuando se inauguró efectivamente el tabernáculo y el fuego divino bajó y consumió las ofrendas que había sobre el altar. Nisan, muy bien. Ahora, para Shabbat HaJodesh, que dijimos, Shabbat HaJodesh, que vamos a leer, la segunda lectura de este Shabbat, nos habla de cuando Dios ordenó al pueblo de Israel. De verdad que me ha cortado muy mal los boletines. Que cuando Dios ordenó al pueblo de Israel contar los meses y comenzar por el mes de Nisan para contar los meses, eso fue dicho a la salida de Egipto, ¿sí? Y el Mishkan fue inaugurado y era Rosh Chodesh Nisan. El Mishkan fue inaugurado el 1 de Nisan, un año después. Bien, entre medias que hicimos, salimos de Egipto, cruzamos el mar, pasamos por el desierto, llegamos al monte Sinai, recibimos la Torá, becerro de oro, pedir perdón, Yom Kippur, bien, y un año después de ese primer Nisan que comenzamos a contar los meses, un año después el Mishkan comenzó a funcionar y fue inaugurado. Vamos a empezar nuestro estudio con algo muy interesante. Unas palabras del Rab de el Netziv de Bolojin, que nos habla sobre, si estamos diciendo que estamos cerrando el libro de Shemot, sabemos que hay una enseñanza que nos dice que cada uno de los 5 libros de la Torá, aparte del nombre por el cual lo conocemos, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, recibe un nombre, una especie de apodo, en función de cuál es el tema principal de este libro, de cada uno de los libros. Sabemos que el Sefer Bereshit se llama Sefer Hayashar, el libro de la rectitud, porque nos habla de la creación del hombre, la creación de la humanidad. El libro de Vayikra se llama Sefer HaKohanim, porque Vayikra nos va a hablar sobre el servicio divino, el trabajo de los Kohanim. El libro de Bemidbar se llama Sefer HaPekudim, el libro de las cuentas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es contado en él varias veces. El libro de Devarim, como todos sabemos, se llama Mishneh Torah, el segundo a la Torah. Pero el nombre que el Netziv de Bolojin le da al libro de Shemot es un nombre muy sorprendente. Otros sabios lo llaman, por ejemplo, Ramban Nachmanides lo llama Sefer HaGalut ve'Hageulah, el libro de la redención y del exilio, o del exilio y de la redención.
Ok, es un libro que es un nombre que me parece bastante acorde a de lo cual habla el libro de Shemot. Pero aquí nos dice que lo llama Sefer Hasheni. Eso ya lo dije. Y segundo Jumash. El segundo Humash. Mm. A ver si voy a estar repitiendo el Shiur. El segundo Humash. Bien. Sorprendente. Sí, no, no sé. Hay tantas cosas importantes en el libro de Shemot que podía haber dado el nombre al libro. ¿Y por qué lo llama el libro segundo? Entonces nos dice así, Vale Lamdenu nos viene a enseñar desde el Sefer Beyihud Hu Sheni le Sefer Reshit Haberia. Ki hu Helek Sheni Mizeh Sefer. Dice, este libro, que es el segundo después del que nos habla de la creación del mundo, es la segunda parte del primero. Es decir, Bereshit hay Bereshit tomo 1 y Bereshit tomo 2. Mm. Y eso es Shemot. Es decir, que en este segundo libro es cuando se termina la creación. Sefer Bereshit nos estaría diciendo que está dividido en dos partes. En la primera parte nos habla de la creación del mundo. Y en la segunda parte nos habla de qué? Del objetivo, del objetivo de esa creación. ¿Y cuál es el objetivo de esa creación? Dice, como dicen nuestros sabios, Bereshit, ¿qué significa Bereshit en el comienzo? Dice, Bishbil Reshit, para el comienzo, para el Reshit, para aquel pueblo que fue llamado Reshit, que es Israel. Es decir, que en el momento en el que el pueblo de Israel se convierte en una parte indivisible de Dios, ¿cómo? A través de que Él va a manifestar lo que es la esencia divina en el mundo y la presencia divina en el mundo. Y va a hacer residir la presencia divina en el mundo. ¿Cómo va a hacer residir la presencia divina en el mundo? Con el tabernáculo. En ese momento, la creación toma sentido, porque ya existe ese reshit por el cual fue creado el mundo. Por eso nos dice Rabbi Jaim de Bolojin que el libro de Shemot se llama Tomo 2, porque lo que está haciendo es la continuación de lo que contó el tomo 1. Muy bien. Entonces, si es el final del tomo 1, yo debería pensar que vamos a darle un final bonito a este libro, ¿no? Terminemos el libro en algo bonito. El pueblo de Israel recibe la Torah en el monte Sinai. Naaseh Benishma, haremos y escucharemos. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué mejor final que ese? Sin embargo, el libro después de eso nos lleva, olvídate el Naaseh Benishma, Moshe Bach con las tablas de la ley. Y ahí termina. Olvídate de lo que viene después. No, becerro de oro. ¿Sí? El Sefer Shemot nos toma de momentos grandiosos, esos momentos grandiosos en los cuales el pueblo de Israel revela al mundo que solamente hay un Dios, es decir, la entrega de la Torah en el Sinai, nos lleva a la transgresión del becerro de oro y a las palabras duras de Dios. Hanihali, veijalapi vajalem. Déjame un instante, Moshe, apártate un momento, que mi furor va a acabar con ellos. ¿Sí? Y por medio de esto, por causa de esto, es que viene la construcción del Mishkan, que viene para expiar el becerro de oro, como dice Rashi. Rashi comienza la parashá que dice El FQDA Mishkan, la segunda que vamos a leer este Shabbat. Estas son las cuentas del Mishkan, el Mishkan Ha'edut, del testimonio. Si no tuviésemos a Rashi, ¿qué entenderíamos que es el Mishkan del Edut, del testimonio? Es el Mishkan donde se encuentra las tablas del testimonio, el arca del testimonio. Muy bien. Rashi viene y dice, no. Dice, Mishkan Edut, Edut le Israel. El Mishkan, el tabernáculo es un testimonio, es una prueba para Israel de que les perdoné la transgresión del becerro de oro. Share
Ishra Shechinato Benehem. ¿Por qué? ¿Cómo yo sé que Dios perdonó el becerro de oro? ¿Por qué? Porque Dios residió en el tabernáculo. En el momento en el que el 1 de Nisan se elevó, es que no quiero decir más elegir, porque se, se levantó el tabernáculo, la presencia divina se posó en él. Si Dios no hubiese perdonado el becerro de oro, no habría pasado nada. Entonces, dice, el tabernáculo es la prueba de que Dios perdonó. Dice, espera, que Dios viter alejem, les perdonó. ¿Qué quiere decir que Dios les perdonó? ¿Sí? ¿Qué tipo de expresión es esta? La expresión que trae Rashi dice, Edut de Israel sheviter lahem akadosh baruch hu. Viter es levater. Anular no es anular, eso es levatel. Levater es dejar pasar. Un vatrán es cuando alguien te hace algo y te molesta y te dices, bueno, déjalo pasar. ¿Sí? Te vater. ¿Bien? Está diciendo que Dios deja pasar. Decir que Dios deja pasar las cosas implicaría que lo justo no es que lo deje pasar, pero aún así lo deja pasar. Es más, nuestros sabios en Babacama dicen, todo el que dice que Dios, que Hashem es indulgente y deja pasar las cosas, su propia vida se debe dejar pasar. Es decir, no, no te equivoques. ¿Sí? No ignora la justicia por el hecho de perdonar. Es compasivo. Muy bien. Aparte de eso, ¿realmente Dios dejó pasar? No. Oh, muy bien, dicen nuestros sabios. También en Babacama. Dice, Beatá, perdón, dice la Torah en Shemot, cuando habla del becerro de oro, dice, Beatá, y ahora, Lech neje et ha'am, el asher dibarti, lach, es decir, ve y tranquiliza al pueblo con lo que yo te he dicho, Hine malachi y elech lefaneja, he aquí que mi ángel va a ir delante de vosotros. Ubeyón pokdi, ufakati alehem hatatama. Y en el día en el que yo quiera cobrarme, me cobraré. Es decir, Dios que le dijo a Moshe, ok, yo te perdono, por ahora. Les perdono a ellos. ¿Sí? Explica Rashi, dice, Atasha mati eleja. Ahora yo te he escuchado. No les voy a exterminar. Betamid, tamid, pero siempre, siempre. Que Shefkod alehem, cuando yo me voy a enfadar con ellos por algo que han hecho mal, abonotehem, sobre sus transgresiones, ufakati alehem meat mina abonazeh. Voy a cobrar también un poquito del becerro de oro. Es decir, que estamos pagando a plazos. ¿Sí? Cada vez que hay una transgresión por la cual Dios se enfurece con el pueblo y le castiga, por así decir, se cobra una parte de lo que fue el becerro de oro. Así que realmente, ¿qué es Viter? Le dejó pasar. No dejó pasar ahora. ¿Sí? Muy bien. ¿Escuchamos? Siempre, en cada generación, hasta la Geulá, hasta la redención final, tenemos un pago de un plazo de esta transgresión del becerro de oro. Y entonces tú me estás diciendo que Hashem Viter, que dejó pasar. A lo mejor cuando entendamos el concepto de lo que significa Ashra Shechinato Alehem, que la Shejinah, la presencia divina, pudo reposar sobre ellos, vamos a entender, ¿sí? También que no hay contradicción entre el hecho de decir que seguimos pagando por el becerro de oro y el hecho de decir que Dios o que el Mishkan perdonó el becerro de oro. ¿Bien? Eso es lo que vamos a tratar de entender. ¿Sí, no? ¿Por qué? Porque ¿qué dijimos? ¿Cómo sabemos que Dios perdonó? ¿Se paró de grabar? Ah, no. Oh, sí, no sé. ¿Cómo dijimos que Dios perdonó? Porque la presencia divina se posó en el Mishkan. Pero estamos diciendo que Dios no perdonó. Entonces, ¿cómo es que la presencia divina se posó? Entonces, a lo mejor es que no estamos entendiendo qué es que la presencia divina se pose sobre el Mishkan. Muy bien. Eh, ¿Verdad que el Mishkan hay luz? Muy bien. Para entenderlo, para entender qué es que la presencia divina repose,
tenemos que entender la expresión que nos dicen por qué Dios mandó construir un tabernáculo. Dice, porque Nit Ava Kadosh Baruchu Liyot Lo Yitbarach Dira Betachtonim. Dios deseaba tener una residencia en los mundos inferiores. Es un concepto difícil de entender, ¿no? ¿Qué quiere decir? Dios no necesita casa, no necesita... Sí. Evidentemente, cuando hablamos de eso, no hablamos solamente del tabernáculo, ¿sí? Ya hemos dicho muchas veces que la orden de construir el tabernáculo es para que resida en nosotros, es decir, que nosotros seamos esa morada para Dios en los mundos inferiores. Bien, todos conocemos esta expresión, pero no siempre sabemos cuál es el vínculo que dan los sabios, eh, o sea, cómo hace que este vínculo exista. El hecho o de dónde sacan los sabios de que Dios quiere una residencia en los mundos inferiores. ¿De dónde lo intuyen? ¿De dónde lo deducen? Lo deducen justamente de un versículo que está en Bamidbar. En Bamidbar nos vuelven a hablar sobre la inauguración del altar, del tabernáculo. Y dice, y fue en el día Kalot Moshe leakim et Mishkan, que terminó Moshe de levantar el Mishkan, el tabernáculo, lo ungió y lo consagró, etcétera, etcétera. Aquí dice Kalot Moshe. Kalot es terminar. ¿Sí? El versículo aparece al principio de la parashá de los príncipes que trajeron sus ofrendas para la inauguración del Mishkan. Y nuestros sabios entienden que la palabra Kalot es del concepto de Nirsefa vegam kaleta nafshi. Kaleta nafshi es el concepto de anhelar. Dice, Beyom Kalot Moshe, el día que anheló Moshe de elegir el tabernáculo. Por eso utiliza la palabra Kalot. Pero ellos ven también que no solamente Moshe Kalot, Moshe deseó, sino que también Akadosh Baruj Hu Nit Ava, tuvo ese deseo. Veomrim al Ze, y sobre esto es que dicen que Dios deseó tener una residencia en los mundos inferiores. Sobre el momento en el cual fue levantado el Mishkan, que entonces volvió a Kadosh Baruj Hu y posó su presencia entre nosotros, esa misma presencia divina que se había alejado de nosotros desde el momento en el que Adán, Arishon, transgredió y comió del fruto que no tenía que comer, y después con la generación de Noah, después con la Torre de Babel, y después con cada una y una de las transgresiones que fuimos haciendo, se iba alejando a los cielos superiores, 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 y ahora se fue preparando para retornar, 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 y en ese momento en el que se eligió el Mishkan, dijo, ahora puedo estar aquí. Esto también lo encontramos en el Kiddush o algo vinculado a Shabbat. Yo tengo texto. Vamos a llegar a ello. Vamos a llegar. Y el término Kala, entonces. Vamos a llegar a ello. Me acabas de hacer un spoiler total del Shiur. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos la semana que viene. Ya no tengo Shiur, acabas de decir todo lo que iba a decir. Claro, tú estás aquí. Yo sé lo que hace. Yo estoy aquí estudiando, preparando el Shiur, escuchando tal. Y ella se esconde ahí, se esconde detrás de la puerta y viene y dice: Ahora en el Shiur lo voy a contar. Muy bien. Y entonces, el que dijimos ahora volvió de eso que se había alejado, volvió a estar entre nosotros. En esto sobre este versículo que hemos mencionado, Rashi, Magnisto Tole Avirá Muzará, de repente trae algo raro. Porque dijimos, LFQD Mishkan, Mishkan Edut. Estas son las cuentas del tabernáculo, el santuario, vamos a llamarlo santuario. El santuario del testimonio, ¿verdad? Rashi dice, ¿por qué? Es que viene la Torah y repite la palabra Mishkan. Debería decir, estas son las cuentas del santuario del Edut. Rashi dice, Mishkan, Mishkan, Shene Peamim, 2 veces. Remes la Mikdash, esto es una alusión al Bet Mikdash. Shenit Mashken
Beshene Hurbanim ala Bonotem Shel Israel. Es decir, ¿por cuántos santuarios hubo? El primer Betamikdash y el segundo Betamikdash. Mishkan, Mishkan. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿por qué justamente en este momento, cuando nos está hablando del santuario, que no es el Betamikdash a fin de cuentas, es el santuario, Rashi nos viene a hablar del exilio y de las transgresiones y de la destrucción del Betamikdash primero y de la destrucción del Betamikdash segundo? Rashi viene a hablarnos sobre el concepto de que el Mishkan, el santuario que se construyó en en el desierto, perdón, no fue destruido nunca. Cuando se construyó el primer Betamikdash, el santuario se ocultó. Las maderas, las telas, todo lo que era el santuario. Es verdad, la menorá el Aarón, el arca, se llevó al perfecto, pero el santuario en sí no se destruyó. Entonces nos viene a decir, nuestros sabios nos dicen que el Mishkan también viene de la palabra mashkon. ¿Qué es una mashkon? Mashkanta, ¿qué es un mashkon? Una hipoteca. ¿Sí? Cuando tú haces una hipoteca dejas algo de garantía. Entonces la garantía de lo que iba a ser el primer Betamikdash y el segundo Betamikdash era el tabernáculo, de que eso nunca va a ser destruido. ¿Sí? Muy bien. Abal Ashrazo, ¿y qué significa, qué simboliza ese Mishkan, ese tabernáculo? Real, o sea, de hierro, De las maderas, de oro o un Mishkan filosófico interior. Muy bien, estamos hablando de los dos. ¿Por qué? Porque ¿qué simboliza el Mishkan? Que la presencia divina reposa. ¿Sí? Entonces, esa Ashra, ese reposar de la presencia divina, ¿sí? Ese que Dios esté entre nosotros, ese objetivo por el cual fue creado el mundo, aparece en este Mishkan que se construyó al final de este segundo libro, y que es un Mishkan que es eterno. ¿Sí? Es decir, en el momento en el que el pueblo de Israel hizo residir la presencia divina con la construcción del Mishkan, a partir de ahí, ¿sí? Eso nunca desapareció. Bien. Y por eso justamente, después del Geta Egel, tenemos que ahora tratar de entender más profundamente este punto. Dice, vamos a traer una cosa más. Moshe Rabenu participó de la transgresión del becerro de oro. No estaba. Él no estaba ahí. Él lo que hizo únicamente que fue romper las tablas. ¿Sí? Y con ello salvó al pueblo de Israel. ¿Sí? Porque pidió por ellos. Bien. Rompió las tablas, Dios le dijo, bravo, bravo que las rompiste. Bien. No solamente eso, dice, si exterminas al pueblo, bórrame del libro. No quiero aparecer. ¿Sí? Y nosotros nos encontramos a Moshe antes de las primeras tablas, que sacó al pueblo, nos sacó de Egipto, nos abrió el mar, nos hizo comer las codornices cuando teníamos hambre, queríamos carne. Sube al monte Sinai, recibe las tablas de la ley. Y cuando él llega al Bedín celestial, ahí donde están los malajim, y vienen y le dicen, ¿qué hace un ser de carne y hueso aquí entre nosotros? ¿Sí? ¿A él le vas a dar la Torá? Y Moshe viene y dice, no, pero la Torá no es para vosotros. La Torá es para los seres de carne y hueso. ¿Tenéis padre? ¿Sí? ¿Acaso hacéis negocios para saber cómo hay que... ¿Sí? ¿Acaso trabajáis para descansar en Shabbat? La Torá no es vuestra, la Torá es nuestra. O sea, todo eso fue gracias a Moshe. ¿Sí? Y, y ahí es donde se encuentra con el ángel de la muerte y le da el secreto del Ketoret. ¿Sí? Y todas las cosas que hace Moshe, pero las primeras tablas son rotas. Y todas estas cosas grandes terminan con las palabras de Akadosh Baruj que dice, Mi asher hatali en Genu mi sifri. Dice, no, Moshe, ¿por qué me pides que te borre a ti? Aquel que hizo algo contra mí, yo lo borro a él de mi libro. ¿Por qué me dices?
Hedef mimeni, dame un solo instante y acabaré con ellos y borraré su nombre debajo de los cielos. Cuando Kadosh Baruj Hu empieza a hablar con Moshe sobre aquello que pasó abajo en el momento de que hicieron el becerro de oro, dice, Vaidaber Hashem el Moshe, le dijo Dios a Moshe, Lech red, ve y baja, porque transgredió tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Rashi dice, Lech red, dice, red migedulatja, baja de tu grandeza. Lo natati leja gedulá el abishvilam. Yo te hice grande solamente por ellos. En ese momento, nitnadá Moshe mi pi bedin shel mala. Moshe fue excomulgado por el bedín superior de los cielos. Excomulgado no es en el sentido eclesiástico. Hay un concepto en la halajá que se llama el nidui. Nidui es ser apartado de la sociedad. Una persona que recibe nidui no puede subir al Sefer Torah, no se le puede saludar, no se puede. ¿Sí? Ok. Hoy en día no se hace nidui. ¿Bien? Pero en el cielo le hicieron nidui a Moshe. No vengas más por aquí. Si pasas por aquí no te vamos a saludar. Pero espera, yo soy el que te dio la lección de que la Torah es para... Ya está, apártate. Porque tú eras grande. Llegaste hasta aquí, ¿por qué? Solamente por ellos. Si ellos no están a la altura de lo que tú tenías que haberles llevado, es que no sirves para ellos. Muy fuerte. Es una lección muy importante de lo que es un líder. Una persona es grande por la gente que está a su alrededor, que le hace grande. Una persona no es grande por quién es él. Bien. Pero hay otro problema en todo esto. Me estás sacando más fácil. Sí, claro. Hay otro problema en todo esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ¿qué le está diciendo? Eh, es más, hay algo más. Solamente ahora que le expulsaron del tribunal celestial es cuando Moshe va a empezar a hacer que sea posible que la presencia divina resida aquí. ¿Sí? ¿Qué le pertenece? O sea, no consigo entender de Vas a dejar entender, esto en el cielo vas a entender. al hombre que decimos que es el más humilde, Muy que se bien, anuló. muy bien, muy bien. que- ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Cuál es el punto que le falló para que Dice, digan esto? dice, baja de tu grandeza. Dice, lo natati leja gedulá el abishvilam, no te di grandeza más que por causa de ellos. Quiere decir, si el pueblo dice, Kizé Moshe Aish lo yadanu, ¿por qué hicieron el becerro? Porque dijeron, no sabemos qué le pasó a Moshe. Dice, Kizé Moshe Aish asher elanu meres, dicen que nos sacó de Egipto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? En ven a Moshe como una realidad todavía, como algo que tiene una consistencia. Omrim, tú les hiciste subir de Egipto. Ellos es lo que dicen. Así explica el Meshech Chochmah. Ellos todavía no opinan que Moshe u Metziut es una realidad. Shehu Heela Otam, que él los sacó, que él les abrió el mar, que él les trajo el man, que él les... Moshe, la grandeza que tú tienes no es porque tú les dices el man, tú les abriste, tú les sacaste. Si ellos no han entendido esto, es que no eres grande. ¿Cuál es tu grandeza? ¿Que eres el hombre más humilde sobre la faz de la tierra? Si tus acciones hacen que la gente piense que tú le sacaste de Egipto, es que no eres humilde. Imaginaos, ok, es fuerte. Perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque para llegar a Torah Moshe, por la segunda parte. ¿Por qué? Porque Moshe, después de que Dios le dice Lech Red, ¿qué hace Moshe? Baja. O sea, es tú. Claro, baja tú de tu grandeza, de lo que tú te consideras. ¿Sí? Y rompe las tablas. Y romper las tablas es dar la posibilidad de decir, ok,
Entonces ya no es Moshe. Vamos a ir quitando cosas. Vamos a ir viendo qué es realmente. Y entender quién es Akadosh Baruj Hu. Y entender que Enod mi levado. Y entonces ahí es cuando voy a poder empezar a hacer que la presencia divina reciba. ¿Por qué es Torat Moshe? Porque Moshe rompe las tablas y él se anula. Estas tablas que son totalmente divinas no sirven si vosotros no sois capaces de entenderlo. O sea que el becerro de oro, de cierta manera, tiene un par de responsabilidad, aunque no participe. ¿Por qué? Porque significa que no llevó el pueblo al punto de borrar la idolatría que tenían en La él necesidad y de lo Moshe. estaban plasmando en él físicamente, y como desapareció físicamente, les nacieron la necesidad de tener otra presencia física para poder compensar. Eso es lo que dice Ramban, Nachmanides. Hay una gran discusión sobre cuál fue la transgresión del becerro de oro entre Rashi y Nachmanides. Rashi dice que hicieron idolatría. Nachmanides dice no, tuvieron una falta de emuna. ¿Por qué? Porque cuando vieron que no había Moshe, le pidieron a Aarón, haz nosotros Moshe. No tuvieron paciencia. ¿Sí? La pregunta está, la fe es saber esperar la respuesta. Pero yo necesito a alguien que haga lo que Moshe me hacía. ¿Sí? Y por eso Moshe ve, y cuando baja con las primeras tablas, y ve al pueblo que necesita un intermediario, dice, estas tablas no son adecuadas para este pueblo. Porque eran demasiado, porque en realidad todo era muy infantil. No tenía la madurez para recibir unas tablas totalmente divinas. Los famosos eran demasiado para ellos. Bien, muy bien. Sobre esto, por eso, es decir, Hemadaim Roimet Behayesh, ellos todavía ven en ti algo, eres algo, no te has anulado. Duro. Y entonces sobre eso es que en el Bedín celestial le dijeron, Moshe, aquí no tienes parte. Vamos a fijarnos qué es lo que le pasa a Moshe. Moshe Rabenu es Tzadik Haemet, es el justo más justo que conocemos, que tiene que bajar del el lugar donde él se encuentra y se encuentra con Dios. La Makom Bohu Yifgosh Otanu Yeridato, y se encuentra con nosotros en su bajada, y de ahí puede subir a todo el mundo al concepto de vamos a hacer residir la presencia divina. Solamente cuando Moshe es capaz de bajar, es capaz de enseñarnos a nosotros cómo podemos hacer para hacer recibir a la presencia divina. Sefer Bereshit, parte 2, es el nombre del libro de Shemot. Y viene a revelarnos et Hashemot shel kol echad ve'echad, los nombres de cada uno y uno de nosotros. Eno mistayem bema'amad Har Sinai, no termina en el monte Sinai, ¿sí? Con las tablas primeras, sino termina cuando la presencia divina viene a posarse sobre el Mishkan Haedut, la tienda del testimonio. Que Akadosh Baruj Hu le testimonia a Israel, le testifica a Israel que dejó pasar, que perdonó aquello que hicieron. Porque aquí que la presencia divina residió ahí. El Mishkan Olej Itam Bechol Maseem. El Mishkan los va a acompañar en todos sus viajes. También cuando está tomado como garantía en la destrucción del primer Beit HaMikdash. También cuando está tomado como garantía en la destrucción del segundo Beit HaMikdash. Porque Mishkan dijimos que es eterno. Esa vivencia del Mishkan, que es que voy a hacer residir a la presencia divina en mí, es algo que ya no es físico solamente, es espiritual. Si yo supe hacer residir a Dios en mí, entonces eso me va a acompañar siempre, aunque todo lo que está a mi alrededor se destruya. Ze pele atzum. Esto es algo increíble. Ech be'etzem tachlit haberia hi ashrat hashechinah. Es decir, el objetivo de la creación es hacer residir a la presencia divina. Y si nosotros sabemos esto, nos da unas fuerzas increíbles para poder seguir adelante a pesar de todo lo que nos vaya ocurriendo a nuestro alrededor. Y eso es Rosh Chodesh Nisan. Ese es el mes de porque el mes de Nisan, dijimos, es el mes de la Geula, es el mes de la redención.
¿Cómo se consigue la redención? ¿Qué significa la Geula? Que Hashem reside en nosotros. La forma en la que yo puedo hacer que realmente conseguir esa redención es dejándoles espacio a Hashem para que resida en mí. ¿Qué quiere decir que la presencia divina reside? Si meló colares que bodo, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces, ¿cómo hacemos reposar la presencia divina? Dice, a todo eso vamos a llegar a través de las palabras que nos hablan sobre cómo se levantó el Mishkan. Dice el final de nuestra parashá, de Pekudé. Vayakem et echatzer. Moshe elevó el patio del Mishkan, del tabernáculo, alrededor del santuario y del altar, y puso la pantalla para hacer la puerta del patio. Vaijal Moshe et amelajá. Y concluyó Moshe toda la labor. Bien. La palabra Vaijal, ¿a qué nos recuerda? Vaijal Lokim Vayom Hashem Melachto Asher Asa. ¿Sí? ¿Te lo has perdido? Vaijal nos recuerda a la conclusión de la obra de la creación. Quiere decir que cuando Moshe concluye de construir de levantar el tabernáculo, ¿qué está diciendo? Vaijal, igual que cuando Dios terminó la obra de la creación. Bereshit parte 2. Vaijal Hudabar Shevalide Ashlama. Viene a manifestarnos que algo quedó completo. Y en realidad, así es como lo traducen las traducciones al arameo. Dice, Veshetze Moshe Yat Avida. Concluyó Moshe la labor. En realidad, esto es lo que aparece en el versículo que hemos traído ahora mismo. Vahi Beyom Kalot Moshe Leakimet Mishkan. El día que concluyó Moshe de elegir, de levantar el santuario. Pero la palabra Vaihal en el versículo de Bereshit tiene otra traducción diferente, increíble, en el Targum Yerushalmi. El Targum Yerushalmi es la traducción al arameo de un sabio llamado Yonatán ben Uziel. Hay dos traducciones principales al arameo de la Torah, ¿sí? Para ponernos en contexto, ¿por qué se traduce la Torah al arameo? Bien. Cuando el pueblo de Israel sale al exilio, ¿sí? La lengua común ya no es el hebreo, es el arameo. Entonces existe un concepto que se llama Shenai Mikra Behat Targum. Hay una mitzvah en las leyes de Shabbat de completar todas las semanas la lectura de la Torah 2 veces el versículo en hebreo y 1 vez la traducción aramea. Bien. Hoy en día hay quien dice que es, no lo vas a entender el arameo de todas formas. Entonces lee la traducción, la explicación de Rashi o... Ok, hay formas de hacerlo. Bien. La cuestión es que el arameo, la traducción aramea, tiene un valor especial. Bien. Y son dos sabios que tradujeron la Torah al arameo. Uno se llamaba Unkelos, que era un romano converso, y otro era Jonatán ben Uziel, que es una traducción anterior. Dice que cuando Jonatán ben Uziel tradujo el Tanaj, no solamente la Torá, partes de la Biblia al arameo, ¿sí? Salió una voz del cielo que dijo, hasta aquí. Cuando quiso traducir el libro de Daniel, dijo, hasta aquí, no puedes seguir traduciendo, porque hay cosas que no pueden ser reveladas, ¿sí? Cuando Onkelos tradujo la Torá al arameo, la tierra tembló de la santidad que generó. ¿Bien? Entonces, las traducciones aramea, tanto de Onkelos como de Jonatán ben Uziel, son dos traducciones que tienen una fuerza muy grande en la explicación de la Torá. ¿Bien? Entonces, la traducción de Yerushalmi de Jonatán ben Uziel del primer versículo del segundo capítulo, Vaijal Elohim Bayom Hashem Elachto Asher Asa, ahí es donde está la conexión con el Shabbat. Vaijal, Kalot, ¿sí? Vaijal Moshe Leakim et Mishkan, lo traduce y dice, eh, pero lo vamos a hablar, lo vamos a decir luego. Pero primero vamos a entender qué significa Asherat Shekhinah, que se pose la presencia divina. Y para eso vamos a tener una explicación que, que dice así. Asherat Shekhinah
viene el concepto de... el concepto de Ashra también se utiliza para las mechas. Una mecha que yo voy a poner dentro de una lámpara de aceite para que ilumine, yo tengo que hacerla que se empape totalmente. Y se utiliza el mismo concepto, Ashra. ¿Bien? Entonces, cuando Mashrim, Petilá, cuando se sumerge una mecha en el aceite y se enciende, hay una llama, hay una luz. Dice, explican nuestros sabios y dicen, sobre nosotros, sobre la cabeza de la persona, se encuentra la Shejina, la presencia divina. Y dice, la expresión dice, Ve'ajajam enav berrosho. Lo hablamos una vez en uno de los shurim. El sabio tiene los ojos en la cabeza, es decir, que sabe ver donde tiene que ver. Quiere decir que cada vez que él piensa cómo añadir aceite, cómo empaparse más de ese aceite, entonces va a dar más luz. Entonces, ¿qué es Ashrat HaShejina? Ashrat HaShejina es hacer acciones que me empapen, que me empapen para que mi luz brille más fuerte. ¿Por qué? Porque la Shejina me da más fuego, me da más luz. ¿Sí? Entonces, por eso hacen esto con las reglas. Bueno, sí, Ungir. 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 Estamos bien. Puede ser, no lo sé. Pero por eso hay quien dice que de ese concepto de que la Shejina siempre está sobre nosotros para darnos esa iluminación, es que vamos con la cabeza tapada. ¿Sí? Para manifestar esto. ¿Sí? Para manifestar que la Shekhinah siempre está sobre nosotros y tomar conciencia de ello. Entonces, eso es Vayhi Beyom Kalot Moshe. Sheachshav, Akadosh Baruch Hu Mashre et Shechinato Etzlen. El día en el que Moshe terminó, concluyó su labor, ¿cómo? Haciendo que resida la presencia divina en nosotros. Ahora está en nosotros. Ahora me estoy empapando de esa presencia divina y estoy pudiendo brillar. ¿Sí? ¿Cómo es que traduce ese versículo el Targum Yerushalmi? Dice, perdón, no es el versículo, es el de Bereshit, Vaijal Elohim Bayom HaShevi'i. Dice, Vejimed Hashem Beyom HaShevi'ah. Vejimed viene de Gemda. Gemda es algo deseable. ¿Sí? Dios deseó ese séptimo día. ¿Sí? ¿Qué es que deseó? Deseó poder residir. ¿Bien? Y eso es Shabbat. Vaijal Elohim Bayom HaShevi'i. Shabbat es llamado Gemdat Hayamim. Gemdat Hayamim viene de el día deseado. Porque nosotros hacemos en él cosas que nos dan deleite, nos dan disfrute. ¿Pero por qué? Porque en él nosotros somos capaces de probar el gusto de lo que es el residir la presencia divina constantemente en nosotros. Entonces, es decir, Sharratzon, que la voluntad, que el objetivo de la creación, aquello por lo cual Akadosh Baruj Hu creó el mundo, la voluntad de Akadosh Baruj Hu es el día séptimo. Mikol melachto asher bara Elohim la'asot, de todo que es ese día en el cual se cumple su voluntad penimit interior de que concluyó o consiguió su objetivo de toda esa labor que Dios hizo para crear, que es levantar el Mishkan para poder residir en él. Y justamente, ¿qué es lo que hacemos en Shabbat? Todo aquello que llevaba a la construcción del Mishkan. Es decir, es como si fuese que está escrito que los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, Bejol Tzebaam, etcétera, etcétera, solamente son el vestíbulo. Pero la voluntad de Dios viene a manifestarse a través de Vaijal Elohim Bayom HaShevi. Concluyó. Ahí es donde se manifiesta su voluntad. Según esto, vamos a tratar de entender el versículo en nuestra parashá. Vaijal Moshe et hamelajá. Concluyó Moshe la labor. La verdad es que está escrito claramente.
sobre el día en el cual el Mishkan fue levantado, está escrito Vayom Kalot Moshe, en el día en el que concluyó Moshe. Y Rashi nos enseñó que en ese día Moshe estaba como una kalá, como una novia, y Hashem era el Hatán, era el novio. Akadosh Baruj Hu es el Hatán y nosotros somos la novia. Kalot Moshe es algo increíble. ¿Cuál es la voluntad verdadera? ¿Cuál es verdaderamente esa voluntad? La palabra kalá incluye dos sentidos. Uno es, y los dos sentidos son contradictorios en realidad. Uno es kalá de kelayá, es decir, exterminio, acabar, ¿sí? Terminar con algo. Es decir, bitul muhlat shel hametziut, la anulación total de quienes somos. Por ello, la palabra kala también viene a manifestar nichsefa vegam kaleta nafshi, el anhelo absoluto. Una voluntad profunda e interior que es una voluntad de anularme a mí mismo y de unirme contigo, a Kadosh Baruj Hu, y de ser solamente uno. Hatán y Kalá. Eso es el Hatán y la Kalá. El Hatán y la Kalá es poder manifestar, el novio manifiesta su deseo de anularse frente a la Kalá, y la Kalá manifiesta su deseo de anularse frente al novio, para poder que los dos puedan estar juntos. Él, ser uno, ¿najón? Mientras hay uno de los dos que quiere prevalecer, no pueden ser uno, porque hay una parte que pesa más que la otra. Entonces, en la pintura, pues se compara la pintura con Pujar, que Ujú. ni Moshe ni el pueblo estaban preparados acerca Es lo de que, los cuerpos. es lo que le dijeron los malajim en el Bedín a Moshe, ¿sí? ¿Qué han dicho? ¿Que Moshe que nos sacó de Egipto no sabemos qué pasó? Es que todavía había algo, todavía eras alguien. Y dice que Hashem les puso una montaña encima porque ¿Najón? no estaban, ¿Najón? Porque si no no, tenía que hacer, pero no estaban preparados ¿najón? para este matrimonio. Nosotros sabemos cuándo empezamos a construir el Mishkan. ¿Cuándo se empezó a construir el Mishkan? Vayakhel Moshe es la primera parasha que vamos a leer. Dice Rashi, Majorat Yom Kippurim. Al día siguiente de Yom Kippur. ¿Sí? Kippur que es Shabbat Shabbatón. ¿Sí? ¿Por qué es justamente después de Yom Kippurim? Las segundas tablas fueron dadas en Yom Kippur. Las segundas tablas que manifiestan que ahora podemos, perdón, ahora podemos empezar a construir aquello que va a hacer que resida en nosotros. Por eso hacemos el propósito del martirio al salir de Chipre para su patria, ¿no? Bueno, es bonito lo que dices. En realidad, la Halajá dice que para salir de una misma y entrar en otra. Pero es bonito lo que dices, la verdad. Tendría sentido. Tendría sentido. Muy bien, muy bien. Muy bien. Yom Kippurim, va lo más a Kadosh Baruj Hu nitratzah besimcha. Viene a decirnos que Kadosh Baruj Hu aceptó nuestro perdón con alegría y expió la falta del becerro de oro. Y como dicen nuestros sabios en la Mishnah, no hubo días más felices para el pueblo de Israel como Yom Kippur y el 15 de Av. ¿Y qué hacemos nosotros en Kippur? No hacemos, ¿sí? No hay trabajo, no hay comida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Sí? Si no hacemos nada, si no trabajamos, si no bebemos, no podemos tener relaciones. ¿Cómo vamos a multiplicarnos en el mundo? ¿Cómo, cómo vamos a vivir? Fijaos, la esencia del pecado del becerro de oro es que yo pensé que yo
era el que me hacía vivir. Entonces, La esencia es que yo pensé que yo soy algo. Ani lo me vine efo Moshe. Yo no entiendo dónde está Moshe. No me arregla a mí con mi reloj. No me conviene ahora mismo. No vino Moshe en el momento que a mí me convenía. ¿Sí? ¿De qué voy a vivir ahora? ¿Qué voy a comer? ¿Sí? ¿Cómo me voy a fructificar? Esto es al día siguiente, Yom Kippur. Porque por la fuerza de entender Yom Kippur, llegamos a entender que Sheshet Yamim te hace melajá. 6 días vas a hacer tu labor. Kippur es el día en el cual tú entiendes que no haces nada. Es un Shabbat intensivo. Shabbat Shabbatón. Shabbat es la anulación total del trabajo para entender que el mundo sigue funcionando sin ti, como dijimos ayer. ¿Bien? Y Kippur es eso, no solamente porque, ok, Shabbat está muy bien, porque comes, bebes, disfrutas, sí, ok, mientras haga algo, yo sigo pensando que tengo cosas por hacer, sí, pero Kippur es, no haces nada. Shabbat por lo menos te queda que comes bien, que duermes, que Shabbat es no haces nada. Kippur es no hagas nada, ¿sí? ¿Qué pasó? Por eso, fijaos cómo decimos en el Kiddush. En el Kiddush decimos, Veijal Elohim Bayom HaShevi, ¿sí? Y después decimos una veraja, que dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav, que Dios nos consagró con sus mitzvot, verratzá banu, y quiso tenernos, ¿sí? No hay mayor verajá que esta en toda la semana. Nosotros siempre decimos, asher kideshanu bemitzvotav, vetzivanu, que Dios nos consagró con sus mitzvot y nos ordenó. En el Kiddush no nos dice y nos ordenó el Shabbat. Verratzá banu. En la noche de Shabbat nosotros decimos, la verdad, Verratzá banu, vaijal Elohim bayom hashvi. Nos quiso, ¿por qué? Porque se concluyó, consiguió llegar a su objetivo en el séptimo día. Ahí se reveló su verdadera voluntad. Todo quedó anulado y esa es su voluntad. Bishbil Israel nikreu Reshit. El mundo fue para Israel que fue llamado Reshit. Bishbil Israel, para Israel, que saben leachzir et hakol el Reshit, que saben devolverle todo al que es lo primero. En Shabbat yo cojo y le digo a Dios, toma, te devuelvo el control del mundo, que siempre lo tienes, pero yo hoy tomo conciencia de que lo tienes tú. Y cuando yo hago eso que estoy haciendo, que la presencia divina repose, betachtonim. Entonces esa voluntad que es Baijal, esa voluntad se manifiesta a través de eso. Muy bien. Ahora sujetémonos. ¿Qué está escrito después de que estamos ya acabando la parashá? Baijal se anane todos el moed. La nube cubrió la tienda de reunión. Ujbod Hashem maleta Mishkan. La gloria de Dios llenó todo el espacio del Mishkan, del santuario. Eso es que reposó la presencia divina. Pero a continuación dice, Velo Yahol Moshe Rabó. Moshe no podía entrar en la tienda porque estaba reposando la presencia divina. ¿Qué es? Es la anulación total. Si todo el espacio lo llena la presencia divina, yo no estoy, no soy. Por eso Moshe no podía entrar cuando la presencia estaba reposando en el tabernáculo. A ver, me he perdido. 4, 5. Si Yom HaSefer, el final del libro es Vaijal Moshe Tamelajá, terminó Moshe la Melajá. Abal mi Yahole aquí a las de, pero ¿quién puede llegar a eso? Solamente aquella persona que sabe que él mismo en realidad no es nada y no puede, no va a estar ahí. Moshe hizo todo el trabajo, pero en el momento en el que la presencia divina reposó, él no podía estar dentro. ¿Se entiende? Si yo tengo una gota de ego, si yo tengo una gota de ego, no hay sitio para que Dios llene todo el mundo.
porque mi ego no le deja sitio. No, claro, Pero como entonces era- no podemos Entonces convivir. no puede compartir ese espacio. O sea, Si Entonces, yo, sí, yo también estoy bloqueada con esto. si yo soy algo, entonces no No hay tengo- alguien que lo es todo. Claro, yo no tengo que ser nada para que el todo sea el todo. Pero si el todo es el todo, entonces Mm. yo no tengo lugar en Lugar, este espacio. claro, yo no tengo. Sí, Sí, porque cuando tú te tú conviertes en nada, estás en- eres estás eres el que haces que pueda reposar la presencia divina. Pero entonces, ¿por qué el texto precisa que no pudo entrar? ¿Me No sé, entiendes? claro, ¿Por qué, por qué el texto dice no puede entrar? Que nos dice que ahora que la presencia divina reposó en el santuario, ¿por qué es? Todo, Porque Moshe entendió que para que eso pueda ocurrir, él no puede estar ahí. claro. Si él está yo, pues no está. No, ya no hay un todo. Porque dice, Ujbod Hashem malé et Mishkan, llenó completamente el santuario. Si Moshe está dentro, no puede llenar completamente el santuario, porque Moshe está ocupando un espacio porque él considera que es alguien. Sí, sí. el mismo Estaría como considera que es alguien. querría estar como a la misma altura, ¿no? Pero Dios no Los puede dos estar. estamos en el Pero santuario. Por efectivamente. eso Si yo en esta habitación, Claro. ¿sí? Estamos aquí y una persona ocupa el 90% de la habitación y otra persona ocupa el 10%. ¿Sí? Uno es más grande que el otro, ¿verdad? Pero cuando te preguntan cuánta gente hay dentro, Dos. dos. Eh, Pero no hemos dicho que Moshe bajó, se dio cuenta que no tenía que anularse. Y entonces lo manifiesta en ese Lo momento. hace la ahí. Shejina reposa. Claro. Si no, no Ahí es reposaría. cuando él. Ahí es cuando lo manifiesta. Claro. ¿Sabéis que es también Vaijal? Vaijal también viene de la palabra Kelí. El Kelí, lo único que sirve es para contener. El utensilio. Para que la presencia divina repose, tú tienes que ser un utensilio, no puedes ser el contenido. Claro. ¿Bien? Entonces Moshe Rabbeinu, cuando no entra en el Kodesh, hay algo de esto. Bien. No puede entrar porque dicen los sabios que si entra, entonces se precipita la historia y el plan divino, la simple presencia de Moshe Rabbeinu en el Kodesh, como que te acaba la película directamente. Pero seguimos sin estar preparados para que se acelere ese plan divino. Eso es otra vez. ¿Sí? ¿Por qué se destruyó el primer Betamigdash? ¿Y por qué se destruyó el segundo Betamigdash? Porque nosotros pensamos que nosotros lo construimos. Pero son obras de mi mano, que son las tuyas. Claro. ¿Mejor? Pero, Es que si tú le das claro. un valor humano a algo, entonces acepta todo lo que tiene. Es destruible. Muy bien, excelente. ¿Sí? Es que entera, ¿no? Sí, sí. Estás a tope, estás a tope. Rosh Chodesh Nisan. Rosh Chodesh Nisan. El primer Rosh Chodesh Nisan que ocurrió en la historia, que nosotros marcamos, Shalav Nagid Be'agadah, que nosotros decimos en la Agadah, nosotros lo recordamos en la Agadah de Pesaj. Cuando dice, eh, como dice la Agadah, dice Yahol me Rosh Chodesh. Podría ser que fuese al principio del mes. ¿Sí? Como dice. Dice, Aquí está mi mano. ושנויו יודע לשאלת בטח לא, ועבור זה עשה השם לי בצאתים ממצרים. Yahol me Rosh Chodesh. Podría ser que fue al principio del mes. Talmud Lomar Bayom Ahu, y Bayom Ahu Yahol mi Beot Yom. Talmud Lomar Baburze lo amarti. Muy bien. Entonces dice, en la Gana nosotros recordamos ese Rosh Chodesh de Nisan. ¿Podría ser que nos hubiese sacado el 1 de Nisan? ¿Sí? Haz otro Yatzanu Mitzrayim. Pero en realidad no salimos en ese momento de Egipto. Luaitaot Macá, mejor todavía no había ocurrido el castigo de los primogénitos. Masheken allá, lo que sí hubo es que nosotros tomamos sobre nosotros, quisimos tomar el corderito de Pesaj dentro de 10 días y degollarlo. ¿Qué es lo que Dios ordenó el 1 de Nisan a Moshe? La luna, muy bien, y dijo, el día 10 del mes, tomad un corderito y degollarlo el día 14. Eso fue ordenado el 1 de Nisan.
Es decir, todavía no había pasado el Makat Bejorot, pero lo que sí pasó que es que tuvimos el anhelo de tomar esas mitzvot. ¿Sí? Kibalnu alatzmenu lifol likrat. Es decir, tomamos sobre nosotros el actuar en vistas a. Hamatzav shelanu haya sheot lo nigla alenu melech malchem melachim. Nuestra realidad es que todavía no se había revelado a nosotros Dios. Shum gilui, ningún tipo de revelación. Yahol Rosh Chodesh, podría ser al principio del mes. Rosh Chodesh Nisan ofech liyot lechodesh arishon. Rosh Chodesh se convierte en ser el primer mes. Rosh Hashanah la melachim, el comienzo del año de los reyes. Rosh Hashanah lemi shum melech, el comienzo del año de aquel que es el rey. No melacha, melech, el rey. Melech malchea melachim. Porque en ese momento nosotros decidimos tomarlo como rey. Rosh Hashanah la Jerut, el comienzo del año de la libertad. Y entonces, Vayom HaChodesh Rishon Bashana Shenit, el día 1 del primer mes, en el segundo año, un año después de que hicimos que Dios sea rey, Anachnu Mekaimim et Mishkan Haedut, nosotros levantamos el santuario del testimonio, que Shenachnu Achalei Aegel, cuando estamos después de la transgresión del becerro de oro, y es entonces que Dios, Akadosh Baruj Hu, Mashred Arkenu, hecho Ginató Benem, a través de nosotros, hace reposar su presencia entre nosotros. Ese es el objetivo final de la creación, y por eso el libro de Shemot lo llama Sefer Sheni. Bereshit, parte 2. Shabbat Shalom. Ahí. El hecho de que digas, me estoy enterando, habla muy mal de mí. No, Porque da a entender que las otras veces no te estás enterando. es un problema personal, ¿no? No. Eso te digo.